Vamos a empezar, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta clase, estamos en nuestra semana número 15, trabajando de esta forma, chicos. Les felicito por todo el trabajo que han hecho hasta este momento, el trabajo de la semana anterior, haciendo las instrucciones, empleando muchos verbos para dar instrucciones y dar indicaciones excelentes. Les felicito. La semana anterior no tuvimos trabajo en nuestro cuadernito, solamente en nuestro libro, y les felicito por todo el trabajo que realizaron. También en Lectópolis han estado trabajando. Si usted está pendiente de alguna lectura, la puede enviar esta semana, que es la semana 15, corresponde el diario Panorama, que era también de la semana anterior. ¿Por qué? Porque tiene 2 semanas para trabajar esa misma lectura. Así que cuando usted tenga el tiempo, ¿verdad? Para que pueda realizarlo, porque es una actividad que es para que usted la acomode dentro de su semana. Esta mañana vamos a compartir un tema muy bonito, muy interesante. Estamos viendo la parte de gramática. Estamos trabajando estos contenidos muy bonitos, porque si bien es cierto, ahorita solo trabajamos como oraciones, es muy importante que nosotros las conozcamos para después cuando escribamos, porque eso se nota mucho ya al momento de hacer el ejercicio de escribir o de hablar, la manera en la que usted hace esto. El tema es concordancia de número entre sujeto y predicado. Vamos a ver, ¿vio el video sugerido? Era un video muy interesante y había muchos ejemplos del tema que vamos a estar tratando. En el caso de número, ¿qué es el número? ¿Qué es el género de estas palabras? Ahí me corroboran que sí lo vieron. Muy bien. Entonces ya para tener la idea de lo que vamos a estar trabajando, coloquemos entonces la fecha en nuestro cuaderno, lunes 6 de julio. Somos la diferencia con Jesús, nuestro lema. Y el tema que vamos a estar trabajando es concordancia de número entre sujeto y predicado. En este caso, ¿verdad? La parte que necesitamos tener concordancia es con el verbo. Entonces aquí le vamos a cambiar entre sujeto y verbo. Ese es el tema que vamos a estar trabajando ahorita. Y siempre aquí pendiente del chat. Sí, vamos a trabajar en el cuaderno. Vamos a trabajar unas actividades, un pequeño trabajo que vamos para que tenga la referencia, ¿verdad? De lo que vamos a estar explicando. Ah, muy bien, me dicen ahí varios que lo vieron. Ahí vienen muchas oraciones y explicaba, ¿verdad? Cómo el sujeto, ¿se recuerdan cuando vimos que el sujeto es simple o el sujeto es compuesto? ¿Cuándo el sujeto es simple? ¿Y cuándo el sujeto es compuesto? ¿Se recuerdan? En la clase pasada estuvimos trabajando eso. Si me puede responder ahí en el chat, ¿cuándo el sujeto es simple o por qué decimos que el sujeto es simple? Ah, muy bien, cuando es solo un núcleo, muy bien, ahí me dice Daniela Campos, cuando tiene un solo núcleo, correcto, y es compuesto cuando tiene más, correcto. En el caso, cuando yo digo una oración, María está en clase, ¿cuántos sujetos tengo? Es un sujeto simple porque solo hay un núcleo, solo hay un sustantivo. Pero yo sé, si digo yo, María y Juan están en clase, tenemos que ese sujeto tiene 2 núcleos. Por eso el verbo cambia. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que serían los accidentes gramaticales. De esa manera se conocen las modificaciones que tienen estas palabras. Eso lo va a estar viendo ahí en su libro también. Muy bien, Patti, correcto. Accidentes gramaticales, cuando estos tienen, pueden cambiar. En el caso, vamos a ver ahora, sustantivo y verbo. Algo en lo que deben de concordar es en número. Usted me puede decir, el verbo tiene esa modificación, se puede cambiar en plural y en singular el verbo. Puede estar en singular o en plural un verbo. ¿Sí o no?
Ya hablaba de la página 94 que vamos a estar trabajando. Ahorita estamos oyendo la explicación. Vamos a ver. En el caso del verbo, se puede cambiar en género. El verbo puede estar en femenino o en masculino. Por eso vamos a ver esta información de cómo puede cambiar. En el caso del número, sí, puede estar en singular o en plural. Veamos este ejemplo. Vea, el verbo estudiar no tiene tiempo, no tiene género, solamente es estudiar. Pero ya cuando yo lo modifico, yo lo conjugo, que es la manera de modificar el verbo, ¿verdad? Que se esté en pasado, presente o futuro. Todavía no vamos a copiar. Vea, Marta estudia. ¿Cuántos núcleos tengo acá? Tengo un núcleo, solamente un sustantivo. Y el verbo entonces tiene la modificación de estar en singular también. Pero ahora, Marta y Ana estudian. ¿En qué ha cambiado este verbo? Ha cambiado en número. Acá yo tengo dos núcleos, Marta y Ana. Entonces está en plural. Entonces el verbo también debe estar en plural. ¿Queda claro hasta ahorita, chicos? Con este ejemplo que tenemos en pantalla, en el primero está Marta, es un solo núcleo. Tenemos un sujeto simple y en el segundo tenemos a un sujeto compuesto porque hay dos nombres, hay dos sustantivos. Y el verbo, ¿cómo está? Este está en singular y acá está en plural. Si gusta, cópialo, me están diciendo ahí, si lo copian, copiémoslo para que quede el primer ejemplo de cómo se modifica. Estudian y estudian. Y acá tenemos los sujetos. Recuerde, el contenido se llama así, concordancia de número entre sujeto y verbo. Sujeto y verbo. Y acá arriba hemos puesto el verbo en infinitivo. ¿Cuál es? ¿De dónde viene? Pero acá también nosotros podemos hacerlo con los demás verbos. Acá también pude haber colocado un pronombre. El pronombre también puede ser un sujeto cuando digo ella estudia. ¿Sí? En el caso que yo diga ellas estudian, ahí tengo solamente una palabra, pero el sujeto está en plural. Entonces debe de concordar también. Si yo hubiera puesto acá ellas, como está en plural, también el verbo debe estar en plural. ¿Preguntas hasta acá? Estamos copiando este ejemplo, ¿correcto? Y vean, esto que está en pantalla son oraciones, ¿sí? Acá pude haber colocado más información, pero estas dos palabras ya tienen la función de ser oraciones. Y está correcta, ¿verdad? Porque está aún, lo único que acá le hace falta el punto para dar por terminada la oración. ¿Terminamos, chicos? Ahí me levantaban unas manitas porque ya terminaron de copiar solamente lo que está en el círculo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Tengo acá entonces que hay palabras, si usted está en la página 94 de su libro, habla acerca de que hay palabras que están en singular, ¿vean? Pero tienen el significado a muchos. En el caso de estos son sustantivos colectivos. Ponga mucha atención. Los sustantivos colectivos entonces se refieren a muchos, pero la palabra está en singular. En el caso de soldados, a un grupo de soldados nosotros le llamamos ejército. En el caso de islas, a un conjunto de islas, nosotros le podemos dar el nombre de archipiélago. En el caso de diente, a uno
Pero cuando hay muchos dientes, nosotros le damos este nombre, dentadura. A un pájaro, pero ya un conjunto o un grupo de pájaros es una bandada. ¿Cómo vamos a entonces a modificar la oración o el verbo? Estos, ya dijimos, están en singular. Entonces, al hacer una oración, ¿cómo quedaría el verbo? ¿En singular o en plural? Constelación, muy bien, aquí me dicen constelación. En equipo, correcto. Esas palabras están en singular. Entonces, vamos a ver los que me acaban de poner ese equipo y constelación. Arme una oración utilizando verbo y cómo le quedaría. ¿Cómo le quedaría esa oración? Estas palabras, y aquí tenemos otros ejemplos. En el caso de ejército, esa es la primera palabra y vamos a hacer. Ahorita solamente vamos a conocer lo que son los colectivos para ya poder hacer una oración. Ve acá. En el caso de bandada, usted no puede, no va a decir la bandada pasó volando. Esa sería, ¿verdad? La forma correcta, pasó, el verbo está en singular y bandada también está en singular. No va a decir la bandada pasaron, a menos que usted se esté refiriendo a bandadas. Constelación. La constelación es muy bonita. ¿Cómo está el verbo? Está en singular. La constelación es muy bonita. Esas son las 3 reglas. Aquí solamente son palabras que están para que usted las conozca, pero vamos a explicar bien las reglas. Son las siguientes. Ya vimos el ejemplo de Marta de cómo se combinaba o cómo se modificaba el verbo. Ahora vamos a ver 3 reglas que están como extras para poder comprender lo que sería la conjugación. Más de un núcleo en el sujeto, o sea, un sujeto compuesto, el verbo va a ir en plural. Pablo y Rosa cantan muy bonito. Vean, tengo 2 sustantivos y el verbo está en plural. Esa es la primera regla. Dígame si queda claro o no clara la primera regla, solo la primera regla. Si tengo más de 2 núcleos, el verbo va a ir en plural. ¿Está claro? Manita arriba o ahí el comentario si está claro o no está claro. La regla es esta. Más de un núcleo en el sujeto, el verbo va a ir en plural. ¿Queda claro? Va, muy bien. Primera regla, queda claro. Copie esto en su cuaderno. Esta es la regla y el ejemplo. Esto sí, lo vamos a copiar en el cuaderno. Esta solamente es la primera. Son 3. Llevamos una. Acá si yo digo Pablo, solo me refiero a Pablo, el verbo tiene que cambiar, ¿verdad? Pablo canta muy bonito. Me estoy refiriendo entonces a una sola persona y el verbo también tiene que estar en singular. Pero si yo aquí digo Pablo, María, Rosa y Lucas cantan muy bonito. Ahí se cumple esta regla. Segunda regla, son 3. Sí, estamos copiando. Por eso lo estamos viendo despacito y así explicándolo más lento para que quede más claro. Así que presten mucha atención cuando decimos que vamos a copiar. Segunda regla. La segunda regla dice, sustantivo colectivo en el sujeto igual a verbo en singular. Anteriormente, en la tabla que yo le había puesto eran ejemplos de sustantivos colectivos. Pero como el sustantivo colectivo está en
singular, entonces el verbo también está en singular. El ejército sirve a la nación. ¿Cuál es aquí el sustantivo colectivo? Es ejército. ¿De cuántos estoy hablando? Hablo de mucha gente, ¿verdad? Pero el ejército, la palabra está en singular, me refiero a uno. El verbo entonces también está en singular. Acá yo pude haber colocado la bandada vuela muy alto. Y allí también se cumple. Sustantivo colectivo y el verbo en singular. ¿Queda clara la segunda regla? Ah, hoy sí, ¿verdad? Entonces, anterior solamente eran los ejemplos, no estábamos explicando con regla. Muy bien. Y ahí también podemos colocar otro tipo de palabra, poner dentadura. Mi dentadura es muy fuerte, aunque me estoy refiriendo a muchos dientes, pero la palabra en sí está en singular. Copiamos esta, la segunda regla. Nos falta una. Ah, muy bien. Ahí le doy gracias. Ahí es Esther me está confirmando. Derek me confirman si ha quedado claro cada una de las reglas. Nicole, muy bien. Y todos los que están participando, muchas gracias. Recuerden, para eso es el chat. Si hay preguntas, ahí en el chat. Si algo no está quedando claro, para volverlo a repetir. Mateo, muy bien. Cristian, gracias. Tercera regla. Esta tercera regla es un poquito más larga. Nos dice conjunción o ni. Vean, están ahí entre comillas porque son dos palabras. Entonces, cuando utilizamos estas dos palabras, la conjunción, esas palabras sirven para unir. El verbo puede estar en singular o en plural. No hay problema cuando se utiliza el o el ni. Veamos el ejemplo para que quede bien claro. Ella ni él aparecen en el listado. ¿Cuál es la conjunción aquí que estamos utilizando? Es el ni. Vean el verbo cómo está. En el primer caso está en plural. Pero también se puede colocar en singular. No hay ningún problema si se utiliza así. Ella ni él aparece en el listado. En este caso es una aclaración nada más esta regla, que cuando se utilizan estas palabras para unir los sustantivos, se puede colocar el verbo en plural o en singular. Y está bien. Está bien que se coloque de esa manera, de cualquiera de las dos. Sí, lo que está en la pantalla ya lo tenemos que tener copiado, ya en la tercera regla vamos. Ya tenemos que tenerlo copiado. ¿Queda claro hasta acá estas tres reglas, chicos? Las vamos a emplear ahorita con los ejercicios del libro. Regla 1, 2 y 3. Vamos a hacer algunos ejercicios y los que no hagamos, ¿verdad? Los va a hacer usted como actividad de libro para entregar. Muy bien, ahí ya me confirman que todo claro, que ya terminaron. Muy bien. Recuerde que yo le envío también
la presentación al grupo, pero si usted quiere volver a ver los ejemplos para confirmar y corroborar que están bien escritos. Bueno, vamos a ir avanzando para trabajar en los ejercicios del libro. Todo claro con la regla. Y lo general, ¿verdad? Que cuando el verbo está en singular es porque el sustantivo está en singular. Si usted tiene un solo núcleo, pero la palabra está en plural, cuando usted dice los gatos comen pescado, vea, ahí la palabra ya por sí está en plural, entonces el verbo tiene que estar en plural. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos al ejercicio número 1. Vamos a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio número 2. Escribe los accidentes gramaticales con los que concuerdan el sustantivo y el verbo en la oración. ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué accidentes íbamos a necesitar corroborar para que tengan lógica, para que sean coherentes la oración? ¿Qué dijimos que eran los accidentes? Los accidentes eran las modificaciones que puede tener el sustantivo y el verbo. ¿Cuáles dos? Dijimos, y en su libro está esa información, género y número. Pero hablábamos también de que el verbo en sí, ¿verdad? No tiene género, no es para femenino o masculino, solo cambia en su número. Y también cambia si está en pasado, presente o futuro. Pero aquí vamos a colocar género y número. Correcto. Número 2, escribe el verbo que concuerde con el sujeto de las siguientes oraciones. Acá tenemos el verbo en infinitivo, no está conjugado, entonces no podemos decir Gabriel estudiar medicina, sino que vamos a modificar estos verbos. En este caso los vamos a poner en presente, todos estos verbos. Si usted se quiere ahí adelantar y decirme cómo van a quedar. Gabriel, en presente, estudia medicina. ¿Por qué nos ha quedado de esta manera? El verbo está en singular porque acá tengo solamente un sustantivo, un núcleo. Muy bien. Nosotros, la palabra nosotros es un solo sustantivo, en este caso es un pronombre. Muy bien, pero como está en plural, entonces el verbo queda en plural. Ahí me pusieron las respuestas. Jugamos ajedrez, correcto. Jugamos ajedrez. Ahora, los tenedores y la vajilla. Estar, el verbo estar, si tenemos acá dos núcleos, también entonces va a estar en plural. Están sobre la mesa. Ahí felicito la participación de Marcos, de Esther, de Génesis, de Catherine. Y la última, el frondoso árbol. Acá tenemos que el sustantivo es árbol y estamos en presente singular. Proporciona sombra. ¿Qué ha quedado claro hasta acá, chicos? ¿Por qué pusimos estas respuestas en la actividad número 2? De cómo hemos modificado para que tengan concordancia. Muy bien. Estamos hablando de la concordancia de número. Correcto. Proporciona. Estamos hablando del árbol, solamente un árbol. Vamos entonces a la actividad número 3. Subraya los núcleos del sujeto y rodea el verbo de cada oración. Escribe la regla de concordancia que se aplica en cada caso. Pero vamos a hacer un poquito más rápido, chicos. Esté pendiente porque este ejercicio está bastante largo. Los núcleos del sujeto. Alex y Valeria compiten mañana. ¿Cuáles son los núcleos del sujeto? Los dos nombres. Alex, Valeria. ¿Cuál es el verbo? Compiten. Es la acción, ¿verdad? Que está dentro del predicado.
Ahora dice, escribe la regla de concordancia. ¿Cuál es la regla de las 3 que acabamos de escribir? Este dice que tiene 2 núcleos, o sea, más de un núcleo, y el verbo está en plural. Entonces, coloquemos la regla. El sujeto tiene más de un núcleo, por lo que el verbo se coloca en plural. Lo corroboramos, ¿verdad? Sí. Primero encontramos que son 2 núcleos y entonces el verbo está en plural. Coloquémoslo entonces así como está. ¿Por qué? Porque no podemos decir Alex y Valeria compite mañana. ¿Por qué? Porque el verbo no está abarcando a lo que serían los 2 sustantivos. Necesitamos colocarlo en plural. Siguiente oración. La oración dice, la gente aplaudió la obra teatral. La gente. Gente es un sustantivo colectivo. ¿Por qué es un sustantivo colectivo? Porque dentro de esta palabra sabemos que hay muchas personas. Por eso es un sustantivo colectivo. Entonces, ¿cuál es el núcleo? Gente. Subraye gente. ¿Cuál es el verbo? Este verbo está en pasado, pero está en singular o en plural. Aplaudió. Aplaudió. Correcto, está en singular. El verbo es aplaudió y está en singular. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es la regla entonces? El sujeto es un sustantivo colectivo. El verbo está en singular. ¿Sí? Dígame si ha quedado claro hasta ahorita por qué hemos dicho eso, por qué esa regla, por qué es en la primera o por qué en la segunda oración. Lo hemos estado haciendo despacito. Y vean aquí la concordancia que debe de existir. La gente aplaudió la obra teatral. No puede decir la gente aplaudieron, sino que entonces cambiaríamos. Lo que vamos a ver en el sustantivo colectivo, que quede claro que es una palabra que está en singular. Singular. Entonces el verbo debe de estar en singular. Tercera. ¿Competirán Andrés o Sofía? ¿Competirá Andrés o Sofía? Esta es la última oración, perdón, la última regla. En la conjunción o. Entonces se puede decir competirán Andrés o Sofía o competirá Andrés o Sofía. Puede estar en plural o puede estar en singular. Pero igual, necesitamos subrayar los núcleos y rodear el verbo. Y estos dos están bien, ¿verdad? El verbo puede estar en singular o plural porque los núcleos del sujeto están unidos por la conjunción o. Esa es toda la regla. Cópiela así como está, espero que le alcance el espacio. Tenemos ahí suficiente tiempo todavía, chicos, para hacer. Y vamos a ir a la actividad también 4. Vamos a hacer la actividad 4. Cuando haya terminado eso, por favor, confírmeme para poder pasar a la siguiente actividad en pantalla. Y confírmeme si ha quedado claro. Esto solamente se puede hacer en el caso de la 3, solo se puede hacer, ¿verdad? Con estas conjunciones, con las palabras o ni. Porque esa, ¿verdad? Nos da una opción en el caso de lo. Puede ser Andrés o Sofía quien competirán o competirá. Que puede ser uno o pueden ser los dos. Así que espero aquí sus manitas o sus ya o listos para irnos a la actividad 4. Muy bien, aquí ya me dicen, ya terminó. Ahí también ya tengo la confirmación de varias manitas levantadas. Muy bien. Igual yo le digo, le envío la presentación. Correcto, muy bien, chicos, gracias por estar ahí pendiente del chat y también de esas manitas. Vamos a la actividad número 4. Escriba 2 oraciones
que describan lo que vemos en las ilustraciones, estructurándolas según la regla de concordancia que solicita. La primera regla nos pide que sean 2 oraciones con sujeto en singular y verbo en singular, o sea, las más fáciles ahorita. Un sujeto, Luis practica todos los días. Tenemos un solo sujeto y está en singular. El verbo también está en singular. Para la competencia, practica el equipo. ¿Quién es acá el sustantivo? El sujeto. ¿Quiénes practican para la competencia? El equipo. Este está al final. Entonces acá hay un sujeto. En este caso es un sustantivo colectivo, pero está en singular. El verbo también está en singular. Siguiente oración. Que la regla que se cumpla sea un sujeto con más de un núcleo y el verbo en plural. Rosa y yo entrenamos mucho. ¿Cuáles son los núcleos? Rosa, yo. ¿Cómo está el verbo? Está en plural. Y la otra oración, Fernanda y Tati compiten siempre. ¿Cómo está acá? Tenemos 2 núcleos. Entonces, el verbo también está en plural. Son 2 oraciones que cumplen con la misma estructura. Ah, muy bien. Correcto. ¿Ha quedado claro hasta acá, chicos, de cómo, por qué pusimos estas oraciones? ¿Cómo cumplen con esa regla? ¿Cómo cada uno, verdad? El verbo debe de estar modificado en singular o en plural. Veamos ahorita el chat si hay preguntas, inquietudes. Todo claro, no hay preguntas, ya. Muy bien. Pero son solo 3 personas las que veo que están aquí participando. Muy bien. El trabajo, antes de que terminemos ahorita, aquí con el tiempo. Vamos a desarrollar las actividades que no hicimos en clase, ¿verdad? El activo. Lea otra vez también las reglas para estar refrescando en la página 94 y va a desarrollar las actividades 5, 6, 7, 8 y 9. Ya hicimos de la 1 a la 4. Y en su cuaderno es elaborar 4 oraciones. ¿Cómo van a ser estas 4 oraciones? 2 oraciones con sujeto simple, o sea, un solo núcleo, y 2 con sujeto compuesto. Y donde se vea la concordancia de verbo, ¿verdad? Tanto si está en singular o en plural. Y recordarle el trabajo de Lectópolis. Si usted ya lo hizo, ¿verdad? No lo vuelva a hacer. Ni enviar la fotografía. Si yo ya usted ya me envió la fotografía del trabajo, yo ya le mandé el sticker, es porque ya está registrado en la página 70 y 71. Y acá tenemos las páginas 72, 73 y 74, que son las de ejercicio. Vamos a ver aquí el chat para ver si hay preguntas. ¿Todo claro? Vamos a ver esa petición. Va muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Cualquier inquietud a través del WhatsApp, estoy al pendiente. Muchas veces, ¿verdad? Como voy en orden, revisando las tareas,
llego hasta un poquito más tarde respecto a su inquietud, para que quede bien claro. En el cuaderno son 4 oraciones, 2 oraciones con sujeto simple y 2 oraciones con sujeto compuesto. Entonces el verbo va a estar en singular en las primeras y en plural en las segundas. Entonces, que el Señor les bendiga, pórtense muy bien. Vamos a quedar hasta acá.